Araceli, un gusto estar aquí, poder compartir un rato en esta sesión sobre el tema de recirculación de agua en sistemas de producción protegidos, ambientes protegidos, recirculación de agua. Esperamos ahí poder transmitir los conceptos del manejo en este sentido. No sé si puedo compartir ya pantalla, mi presentación. Sí, sí, ingeniero, correcto. Justo ahí he dejado de compartir para que pueda compartir usted. Bueno, mientras el ingeniero va Ahí compartiendo me la comenta. pantalla, recordarles a los asistentes que pueden ir dejando sus consultas, tanto en Zoom por el icono de preguntas y respuestas y en Facebook en los comentarios. Al finalizar la ponencia vamos a resolver las preguntas y las dudas. Sí, ingeniero, sí se logra ver su Perfecto. pantalla. Ujú. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. El día de hoy nos toca compartir el siguiente módulo acerca de recirculación y pues la recirculación es un concepto que ha venido hacia la alza, ¿no? En la tendencia en los sistemas productivos con el enfoque de mejorar precisamente la eficiencia en el uso del agua y los nutrientes en sistemas o en ambientes protegidos modernos. Eh, ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué puntos vamos a tocar el día de hoy? Los sistemas de recirculación, cómo ha ido creciendo este segmento de mercado a nivel mundial. El manejo del drenaje es un punto muy importante que se toma en cuenta en los parámetros de medición y otros parámetros también en el sentido de la nutrigación. La nutrigación, digamos que es lo relacionado al fertirriego. Nosotros nos referimos más a la nutrigación porque hablamos de nutrición y no de fertilización. Fertirriego es un concepto de fertilizar en el sistema de riego y la nutrigación pues es nutrir en el sistema de riego, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos mucho al tema de nutrir, ya que es diferente nutrir a fertilizar. Un apartado de creatividad con los fertilizantes al momento de hacer fórmulas y con el consejo de siempre y cómo hace la diferencia en cuanto se manejan fertilizantes o fuentes de diferente calidad, sobre todo en estos sistemas productivos tecnificados y muy precisos. Bueno, entrando en materia, pues, ¿a qué nos enfrentamos en el mundo? La verdad es que no conozco a alguien que no sienta estos cambios o no los perciba, es algo que lo vivimos y lo sentimos todos en los diferentes lugares del mundo. Sin duda, los recursos sabemos que no son ilimitados, son limitados. El aumento de la población, la reducción de las áreas cultivables, las sequías, las lluvias, los diferentes cambios climáticos que hay en las diferentes zonas, el calentamiento global, todo esto nos lleva a buscar una precisión y hacer más, eh, a buscar la optimización en los sistemas productivos, ser más eficiente en el tema del riego, en el tema de la nutrición, en el tema de la producción de los cultivos. Esto es solo una imagen, esto sí es algo local aquí de mi país en México, donde pues, un lago muy bonito, muy turístico, milenario de muchos años, donde la gente acostumbraba a pasear ahí, ver el agua y todo, pues hoy o en los últimos años se ha encontrado y se ha visto pues seco. Entonces, un fenómeno increíble de no creerse aquí, porque es uno de los lugares donde llovía más en el país, y ver esta situación pues sí es muy impactante, ¿no? Entonces, en el tema de la agricultura, pues son datos también, digamos, locales, pero esto la verdad es que no es diferente a los demás países. La mayor cantidad de agua que tenemos disponible en el mundo, la mayor cantidad, el mayor porcentaje se destina a la agricultura. Porcentajes más, porcentajes menos, quizás en un país, en otro, pero el mayor porcentaje siempre va a la agricultura. En México, alrededor del 70% del agua que tenemos disponible va a la agricultura, un 20% a otro tipo de industria
energía, fabricación, de otro tipo, automóviles, etcétera, y el 10% para el uso doméstico en casa. Entonces, sin duda, pues nosotros, ¿qué nos dice esto? Nos da una idea de que el enfoque o la regulación o las presiones también de entes económicos, entes regulatorios, van a venir fuerte en el tema agrícola porque ahí es donde está el mayor consumo de agua. Entonces, debemos estar preparados para tener alternativas de cómo hacer mejor uso del agua en los sistemas de producción agrícola y pues como va de la mano también el tema de la nutrición, pues cómo empatamos el mejor uso de agua y nutrientes en el sistema productivo. Entonces, pues para poder aspirar a una mejor productividad, a un incremento, pues dos, digamos, en resumidas cuentas, dos puntos que tenemos que tener en cuenta. Una nutrición precisa, que esto pues sin duda influye en el crecimiento, el desarrollo, la productividad general de los cultivos y la eficiencia en el uso de agua y nutrientes, pues para ayudar también en temas de cuidado de nutrientes, en el tema ambiental, en la reducción de huella de carbono, en el desperdicio, etcétera, para al final tener una producción sustentable. Sustentable en un término muy práctico, el significado de esto es garantizar nuestras producciones el día, digamos, en la actualidad, en el presente, sin comprometer las producciones en el futuro, ¿no? De las generaciones futuras que vengan. Eso es sustentabilidad. Yo garantizo la producción hoy, en el presente, sin poner en riesgo ni comprometer las producciones hacia adelante, ¿no? En los años siguientes. Y para esto, pues en este sentido, en esta tendencia de buscar esa eficiencia, ese uso eficiente de los nutrientes, de agua y nutrientes, pues es que los sistemas productivos o los sistemas de invernadero, de protección de ambientes protegidos, han venido en incremento del suelo, muchos todavía en suelo, pero en ambientes protegidos, otros sin suelo, ya sea en diferentes tipos de sustrato o en hidroponía, ¿no? Entonces, al final, hoy a nivel mundial, se calcula y se estima que tenemos alrededor de 500,000 de hectáreas en este tipo de sistemas protegidos y hacia una tendencia hacia la alza, ¿no? Por poner un ejemplo, en México hace 20 años teníamos 1,000 hectáreas quizás en todo el país de cultivos en invernadero y hoy tenemos arriba de 50,000 hectáreas. Entonces, el crecimiento que hubo fue a 2 dígitos, por decirlo de una manera, a 2 dígitos año con año, y en muchos países de la misma manera. Entonces, con el enfoque de tratar de tener una respuesta hacia estos retos en el mundo, ¿no? Crecimiento de la población, que nos obliga a producir más alimentos para más bocas que alimentar, y al tema de cuidar los recursos, ¿no? Entonces, este es un sistema que nos ha permitido abordar esos retos que tenemos hoy en día en la producción agrícola. Y bueno, aquí lo pueden ver, entonces, como un ejemplo, el tomate, como diferentes tipos de sistema tienen diferente o aspiran a diferentes rendimientos. Hoy en día se sabe que los invernaderos modernos, tecnificados, muy precisos, pues tenemos producciones muy altas, alrededor de 80 kilos por metro cuadrado. Eso quiere decir alrededor de 800 toneladas por hectárea de tomate. En otros tipos de sistemas, en túneles o en campo, en suelo, pues andamos entre las 150, 200, 250 toneladas por hectárea o de 15 a 25 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo se puede ver esto en el rendimiento, en el consumo de los nutrientes? Aquí nada más un par de ejemplos. Vamos a ver tomate en una producción en suelo, una producción sin suelo. Prácticamente, si ustedes ven aquí el consumo de potasio, kilogramos por hectárea, 900 en suelo, 5,000 en un sistema sin suelo. Pero si ven el consumo de kilos que ocupa de potasio por tonelada producida, es prácticamente el mismo, 5 y 6. O sea, realmente no se ocupa más kilos del elemento para producir la misma tonelada, es los mismos kilos,
pero acá con un rendimiento mucho mayor, que en este tipo de producciones de sistema te permite llegar a estos rendimientos. En suelo no, hay más complejidades, el suelo tiene hasta una capacidad digamos, retener y entregar nutrientes, los esquemas de riego son diferentes, etcétera. No hay otras problemáticas que se abordan y que no te permiten pues llegar a rendimientos tan altos como en una tecnificación, digamos, sin suelo, ¿no? O hidroponía. Y bueno, en este sentido también en los sistemas de recirculación, donde todavía es una mejora más que se busca a los sistemas protegidos, sistemas de producción protegida, es buscar eso precisamente el ahorro de agua. Hoy en día se sabe que en el sistema de recirculación podemos tener de entre 30 y 60% de ahorro de agua y en el mismo sentido de fertilizantes también. Entonces, además de que en este tipo de prácticas de producción también reducimos las pérdidas al ambiente, ¿no? O es un sistema de producción más amigable con el medio ambiente porque no estamos desperdiciando pues ni agua o en menor medida y cantidad agua y fertilizantes. Este es un ejemplo, unos datos que hemos sacado nosotros con Multicar, que es nuestra, digamos, fuente de nitrato de potasio, en donde en un sistema abierto y en un sistema de recirculación, en la cantidad de agua, metros cúbicos por hectárea, cómo cambia, cómo hay una diferencia de reducción en todos los sentidos, nitrógeno, fósforo, potasio, consumo de agua, y bueno, si ya lo llevamos a materia de un producto en sí, pues en este trabajo, en este análisis que se hizo, alrededor de 17% menos de consumo de fertilizante en un sistema de recirculación versus un sistema abierto. Ahora, el agua y los nutrientes, hay retos para esto también, y ahí es donde vamos a empezar a dar pues, algunos tips, algunos consejos para la producción en el sistema de recirculación. El agua y los nutrientes pues están en todo el ambiente, ¿no? Tenemos pues nuestros pozos o nuestros silos donde se almacena el agua. Por lo general aquí se recomienda tener un silo para agua fresca, digamos, agua que viene del pozo, que viene de la lluvia, que viene del río, de donde venga la fuente de agua. Otro para el agua recirculada y un sistema, un tanque donde se mezcla ambas fuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se hacen ajustes. Digamos que tenemos también, por otro lado, nuestros tanques de dosificación, tanque A, tanque B, tanque C, el de ácidos, en donde se llevan las diferentes preparaciones. Entonces, inyectamos aquí eh, digamos, tanque de mezcla, que es el que se ve aquí en el centro, y también se inyecta el agua, ¿no? Aquí ya tienes la mezcla final que va directamente a tus líneas de riego y a tus cultivos. Ahora, ¿qué aspectos son importantes siempre medir en todo el sistema? pHs y conductividades, porque siempre hay variaciones, dependiendo también del tema de las calidades del agua. Aquí en tus tanques de preparación pues se aconseja siempre tener cuidado en el tema de pH. Cuando preparas tus tanques de solución madre, digamos, hay que cuidar mucho el pH, de cómo tienes tu tanque A, tu tanque B, pero aquí tienes otro pH cuando llega a tu tanque de mezclado. Tu agua cruda, tu agua de los hilos tiene otro pH. Entonces, si no regulas el pH desde desde acá, los diferentes puntos, y terminas viendo cómo se está mezclando en este tanque de mezcla, hay un problema, ¿no? Entonces, aquí la recomendación siempre es monitorear pHs en todos los puntos donde tienes, digamos, eh, pues el agua y los nutrientes, ¿no? En tus silos, en tus tanques de dosificación, en tu tanque de mezcla, y corroborar cómo te está llegando a los goteros. Y también un parámetro muy importante de medición de pH y conductividad es tu drenaje, porque aquí en estos sistemas de recirculación, si bien pues están las líneas de riego, el goteo, estás regando y estás captando esa agua que, digamos, se está lavando del mismo sustrato en vez de desperdiciarla o
que se tire en algún lado, pues se vuelve a captar ese drenaje, y este es importante, pues antes de volverse a colocar en el silo de agua recirculada, pasar por un proceso de desinfección. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Eh, pero aquí lo que les quiero decir es que siempre es importante monitorear esos parámetros en todo el sistema: pHs, conductividades, cómo está saliendo el agua del drenaje también en pH, en conductividad. Tener un sistema de desinfección que es bien importante en estos sistemas, porque, bueno, lo que no se busca, lo que no se quiere y no se desea es que llevemos de vuelta algún tema de enfermedad al cultivo, ¿no? Entonces es importante tener un buen sistema de desinfección, buenos equipos de desinfección, que hoy en día hay diferentes, para diferentes situaciones. Hay sistema de desinfección con UV, sistema de desinfección con hipoclorito de sodio, sistema de desinfección con ozono, sistema de desinfección con membranas, sistema de desinfección con algunos ácidos como peróxido, varios sistemas que al final, ¿cuál es el más adecuado? Dependiendo la condición que tengan localmente, ¿no? Algunos sistemas o algunas producciones, algunos agrícolas, usan combinación de varios sistemas de desinfección. Tienen el sistema UV con acompañamiento de peróxido, o tienen hipoclorito con acompañamiento de alguna membrana. Entonces, ¿qué va a ser mejor en cada caso? Dependiendo. Por ejemplo, un sistema de UV no es recomendable cuando la condición de agua no es muy limpia en la zona, o el agua tiene cierta turbidez. Entonces, la desinfección UV no va a ser muy buena por la misma turbidez del agua. Eh, Ahí se opta por otro tipo de sistema de desinfección. Eh, Hipoclorito de sodio, por ejemplo, solamente cuando manejas cultivos que no sean sensibles a los cloruros o al sodio, o que tengas aguas muy limpias, no te aporte un adicional este tema de desinfección. Si no, pues no se opta por ese. El ozono es otro sistema de desinfección, que ahí la ventaja es que sí te destruye toda vida biológica, pero es costoso la implementación de este sistema y riesgoso para los operadores. La calefacción, pues también es un sistema de desinfección. Sin embargo, es adecuado para lugares quizás donde la energía es más barata que en otros lugares. Por ejemplo, en Europa, donde la energía es muy cara, pues no optan mucho por poner mediante calentamiento o calefacción sistema de desinfección. Entonces, vas buscando qué encaja más para la zona en donde se encuentran. Y bueno, les decía que todo parte de conocer un análisis de agua, ¿no? La composición y calidad de agua afecta siempre la disponibilidad de los nutrientes. Sabemos que en un análisis de agua, pues tenemos elementos, vamos a decir, buenos, nutricionales. Los macros, los micros pueden estar ahí dentro del agua, nutrición, digamos, gratis que está llevando el cultivo, y elementos no tan deseados, como los bicarbonatos, como el sodio, como el cloruro, que al final todo esto pues te genera una conductividad. Y la conductividad pues es un parámetro muy importante de siempre estar regulando, porque los cultivos, que eso lo menciono un poquito más adelante, son sensibles hasta ciertos parámetros de conductividad. Si nos excedemos de eso, pues empezamos a ocasionar un estrés y a demeritar la calidad y el rendimiento del cultivo. Digamos, ahora, ¿cómo podemos saber eh, qué elementos son buenos, malos, pero cuánto me está aportando de conductividad cada uno de esos grupos de elementos? Elementos, sales buenas, decimos sales buenas, sales nutrientes, o sales malas como sodio, como cloruro, como bicarbonatos. Digamos que nosotros tenemos un análisis de agua, de salinidad de agua, y pues ahí viene desglosado todos los elementos, ¿no? Macros, micros, sales buenas, sales malas.
y eso hay una conductividad eléctrica, ¿no? Que es la suma de todo, lo bueno, lo malo, es la conductividad eléctrica que trae, digamos, el agua. ¿Qué debemos de considerar aquí? Ir a desmenuzar, desmenuzar qué de esa conductividad es buena y cuánto es mala, ¿no? Para saber a qué conductividad yo tengo que mandar mi riego. Y aquí es lo que les mencionaba, la conductividad pues también afecta la disponibilidad de los nutrientes. Conductividades muy altas, afectamos la absorción de agua, la planta deja de tomar agua en condiciones normales y a conductividades bajas, pues nos podemos topar con deficiencias nutricionales. Entonces todos los cultivos se desarrollan en un ambiente de conductividad ideal para el cultivo. Entonces tenemos que buscar, para eso hay muchas tablas ya muy establecidas, estudiadas. Hay libros, en internet se pueden encontrar muy fácil estas tablas de conductividad para los cultivos y saber qué cultivo estoy produciendo y qué conductividad yo tengo que enviarle a ese cultivo para pues no ocasionar ninguna merma, ¿no? En ambos sentidos. Ahora, les decía, ¿cómo interpretamos un análisis de agua de salinidad? Digamos, para determinar la conductividad generada por sales nocivas y la conductividad por sales nutrientes, las sales nocivas ya sabemos que es el sodio, los bicarbonatos, los cloruros, y las sales buenas, sales nutrientes, pues el resto, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Entonces, es una fórmula. Conductividad por sales nocivas es igual a la presión osmótica generada por estos tres elementos entre un factor de 0.36. Y la presión osmótica es la suma de los milimoles por 0.024, ¿no? Este es otro factor, factor de presiones osmóticas, presión atmosférica que ejerce el agua en condiciones salinas, ¿no? Esos son rangos que diferentes autores manejan muy similares los rangos. Entonces, siguiendo el análisis anterior, nada más puse los mismos valores del análisis que veíamos. La conductividad, si bien recuerdan, era 2.3. Tenemos sales nocivas, los 13 elementos, 8.4 milimoles de sodio, 7.6 milimoles de bicarbonato, 6.6 de cloruro, y la suma es 22.6. Metiéndolo a la fórmula, 22.6 por 0.024 me da 0.54 atmósferas de presión osmótica. Y eso entre puntos 36, que es el otro factor, me da que esas tres elementos, sodio, bicarbonato y cloruros, me están generando 1.5 de los 2.3 de conductividad eléctrica que tengo. Entonces, si yo nomás lo resto para saber las sales nutrientes, pues conozco el total y conozco las nocivas. La diferencia es 0.79, 0.8 de conductividad es nutrientes. Entonces, saber esto también me indica cuánto tengo que aportar adicional de fertilizantes sin llevar a una condición de estrés al cultivo, pero sobre todo para poder hacer frente a esta conductividad de sales nocivas. Yo no me puedo quedar por debajo de 1.5 con sales nutrientes, yo tendría que tener lo mismo en sales buenas, ¿no? Para que haya, digamos, esa competencia entre los cationes y aniones o el desplazamiento de cationes y aniones, ¿no? Que las sales nutrientes, los cationes y aniones nutrientes desplacen a los cationes y aniones de las sales nocivas, ¿no? Entonces, hay que buscar y para eso pues tenemos que saber pues, qué conductividad tengo de esas sales malas, ¿no? Ahora, pues también qué fertilizantes voy a aplicar. Para eso, pues hay índices de salinidad entre agresivos, menos agresivos. Esto es mediante una regla. 10 equivalentes es igual a un decisimen de conductividad y esto es bien importante. Recuerden esta parte para la última parte de la presentación, porque para tener un decisimen de conductividad, pues la regla son 10 equivalentes de algo, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo, el cloruro de potasio. El cloruro de potasio me dice que ocupo 745 partes por millón para tener 10.000 equivalentes. ¿De dónde sale eso? Son dos elementos que componen la molécula, cloruro y potasio. El cloruro pesa 35.5, eso lo pueden ver en cualquier tabla periódica, 35.5, y el potasio 39.
La suma de los dos es 74.5. 74.5 es un equivalente, un mil equivalente de la molécula. Y 10 veces eso sería un decisimen, entonces 10 veces son 745 para tener uno de conductividad. Si nos vamos al nitrato de potasio, la misma regla, el nitrato, ¿cuánto pesa? El nitrógeno 14, el oxígeno 16 por 3, más 39 del potasio, pues me da 101, el peso equivalente de la molécula, 101, y 10 veces, pues 1010. Entonces, ¿dónde tenemos más comida? ¿Con 1 kilo o con 700 gramos? ¿No? Entonces, ahí también es saber qué fuente nutriente estoy aportando más comida a la planta sin alterar la conductividad. En ambos casos tengo uno de conductividad, pero acá tengo más gramos o kilos, ¿no? El fosfato monopotásico, miren, 1360 y sin pasarme del mismo decisimen. Entonces, ¿dónde estoy aportando mayor nutrición? ¿Con 1,5 kilos casi o con 700 gramos? Pues ahí es donde tomamos decisión qué fertilizantes empezar a elegir para construir nuestra solución nutritiva. Y le decía que esto es importante porque los cultivos son sensibles a cierta salinidad. Por ejemplo, tomate se desarrolla muy bien la conductividad alrededor de 3, pero por arriba de 3 empezamos a demeritar su rendimiento. Entonces, conductividades de 4, pues ya tenemos alrededor de 15% menos de producción. La fresa es uno de los cultivos más sensibles a la salinidad, alrededor de 1.5 es la conductividad que más le gusta al cultivo. Si nos excedemos de esa conductividad, digamos un 2, un 2.5, pues ya estamos teniendo alrededor de 40% menos de producción. Entonces también el tema de la conductividad y saber qué fuentes poder meter para no excederme de conductividad, o sea, tratar de evitar esas fuentes que me generan más salinidad, o sea, más conductividad, pues eso va en contra de la producción del cultivo. Entonces meto fuentes que sean, que pueda concentrar en gramos, en kilos en la solución nutritiva, sin que se me suba tanto la conductividad como lo veíamos en el ejemplo anterior de la tabla, ¿no? Entonces, por eso es importante saber qué fuentes tener y qué me está generando la conductividad o cuántos gramos o kilos de ese producto me genera tanto de conductividad, ¿no? Para no demeritar la producción o el rendimiento de los cultivos. Entonces, digamos, una regla básica en este sentido es hay que medir conductividad en estos sistemas de invernadero de recirculación. Todos los días se tiene que medir la conductividad de entrada, de drenaje, de goteo, de drenaje. Y si la conductividad es muy alta, eliminar fuentes que tengan cloruro y sulfato, que son las más agresivas a la salinidad. Asegurar una buena estrategia de riego que permita un buen drenaje. Eh, la conductividad alta también nos dice cómo estamos regando. Si la conductividad es muy alta en mi drenaje, quiere decir que estamos regando poco. Si la conductividad es muy baja en mi drenaje, quiere decir que se está regando mucho, se está aplicando mucha agua, porque se está lavando y entonces no hay cambios entre entrada y salida. Entonces, ese es un parámetro también bien importante para saber cómo se está regando. Incrementar la frecuencia de riego y acá, pues, reducir el drenaje, ¿no? Si la conductividad es muy baja de salida, pues hay que reducir el drenaje o regar un poco menos. O también adicionar o incrementar fertilizantes que contengan algo de cloruro o sulfato. Entonces son algunas de las condiciones o consejos o tips para poder manejar la conductividad. Y bien les decía que la conductividad también es un parámetro que nos ayuda a saber cómo estamos regando. Es bien importante tener tasas de riego muy buenas, que esté distribuida en todo, digamos, en todo el sustrato donde se desarrolla el cultivo o la zona radicular. Y vamos a ver unos ejemplos, digamos, también porque esto ayuda mucho al desplazamiento o al lavado de sales, que no se concentren y no se acumulen en el sustrato. Pues obviamente un riego, como lo ven en la primera imagen, no es adecuado. Hay mucha concentración y acumulación de sales en donde no está humedecido el sustrato. Y pues lo que se busca es la parte de acá abajo, ¿no? Que haya un buen riego, que este riego permita que las sales se desplacen y se logren lavar, ¿no? Como lo vemos aquí. Es también un estudio de cómo se desplazan las sales, digamos, en un riego adecuado. Yo voy desplazando esas sales en los colores, digamos, tonos
más rojos, pues son conductividades altas, ¿no? Entonces, si no hago una buena estrategia de riego o de lavado, esas zonas donde no está llegando bien el riego o el agua, pues quiere decir que aquí se me van a estar acumulando mayor cantidad de sales, ¿no? Aquí en este ejemplo se ve más marcado, ¿no? En el lado derecho de ustedes, pues digamos que es un riego donde no se hizo bien y se ve una mayor concentración, digamos, por la tonalidad de color de sales o de mayor conductividad aquí, ¿no? Y acá se ve que pues podemos llevar un buen desplazamiento y al final, pues eso acá los sustratos cuentan con su drenaje y se están lavando de mejor manera. ¿Cómo podemos empatar? Digamos, resumiendo esta parte, agua y conductividad eléctrica, digamos que van de la mano. El conocer la conductividad eléctrica o monitoreándola en base a la cantidad de agua que se está aplicando o regando es un buen parámetro. Digamos que la conductividad baja cuando hay niveles de contenido de agua mayor. Cuando los contenidos de agua bajan, la conductividad empieza a subir, ¿no? Entonces, esto incluso es una fotografía de cómo se puede ver durante un día, ¿no? En un día en un invernadero en producción, digamos, se empieza regando el primer riego al amanecer, la conductividad por normalmente es más alta en este periodo donde hay menos humedad, va empezando el día, en la noche no se regó, pues hubo una concentración de sales en el sustrato, empieza el primer riego del día y la conductividad empieza a bajar, ¿no? Entonces se mantiene regando durante todo el día, llega el último riego de la tarde, empieza a bajar esa humedad o la cantidad de agua que estamos llevando al cultivo, al sustrato, y bueno, la conductividad empieza a subir otra vez, y así el siguiente día podemos seguir monitoreando, o también con el uso de básculas, ¿no? El uso de básculas también son muy usadas para saber qué cantidad de agua se está regando, ir monitoreando la cantidad suficiente sin llegar a los excesos, pero tampoco quedarse muy por debajo de la cantidad que requiere el cultivo, ¿no? Entonces también monitorear mediante básculas es una práctica muy usada para ir midiendo la cantidad de agua que llevamos. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo la estrategia nutricional también va muy de la mano con la calidad del agua, ¿no? Aquí hablamos mucho de conductividad eléctrica, en esta segunda parte vamos a hablar mucho más de pH, y el pH pues está muy relacionado con la alcalinidad, y la alcalinidad del agua pues está dada por los bicarbonatos del agua. Un pH alto quiere decir que hay bicarbonatos y elementos como calcio, magnesio y fósforo tienden a precipitar o formar compuestos insolubles que precipitan y la planta ya no los puede tomar, ¿no? Entonces, eso también va demeritando en la eficiencia del agua y en la nutrición, porque un precipitado insoluble que se genera en el sistema de riego, pues al final también va mermando el sistema de riego, va generando un taponamiento en el sistema de riego, y ese taponamiento va ocasionando que haya menos agua para la planta y menos nutrientes. Entonces, el tema del pH, por eso también es tanto como conductividad y pH se tienen que estar monitoreando prácticamente todos los días en este tipo de sistemas de producción. Entonces se generan este tipo de obstrucciones, de taponamientos, y pues al final un gotero, una manguera, una cintilla que presente un problema de estos, pues al final ya no hay agua que pueda llegar al cultivo de esta forma, ¿no? Entonces baja el agua, baja el flujo de agua, baja el nutriente que debe llegar o que está destinado para esas plantas, y al final pues se reduce también la distribución, ya no hay una buena uniformidad del riego en el campo, ¿no? Entonces lo vemos, digamos así, bajamos la uniformidad del agua, vean como aquí en la imagen se ve mucho más claro para tener una mejor visualizar mejor que la parte de abajo con mayor uniformidad, ¿no? Y si lo vemos en un campo, pues es como vamos viendo ese crecimiento no homogéneo, ¿no? Del cultivo, ¿no? Ahora, el taponamiento y la uniformidad de riego van de la mano. Hay
que al final hay parámetros que te indican también cuánto de taponamiento y uniformidad de riego se tiene en un sistema y cuánto de eso afecta a mi rendimiento. De 0 a 10%, pues realmente es un taponamiento leve, no hay mucha disminución de rendimiento, incluso algunos autores dicen ahí podemos aspirar al 100% de producción. Del 10 al 30 ya hay un problema que considerar, hay una distribución desigual del agua y ya las afectaciones en el rendimiento pueden ir del 5 al 12%, también afectando calibre, uniformidad de los frutos. De 30 a 50, pues ahí sí hay pérdidas ya graves, pérdidas de floración, menos cuajado, caída de fruto, tamaño, etcétera. Y las disminuciones de rendimiento pues pueden ir de 15 a 28%. Ya arriba de esto, pues realmente estamos hablando de situaciones muy, muy graves, de pérdidas muy graves de plantas, de sectores completos, digamos, del invernadero donde se están perdiendo, las plantas se están muriendo, se están marchitando, no está llegando suficiente agua. Y bueno, pues ya, digamos, estos son dos casos muy complicados que no se desea que se llegue a eso, ¿no? Normalmente en el primero del 10 al 30 es cuando ya también el productor está haciendo estrategias de lavado, de taponamiento, y ahorita pues hay algunas cosas que se sugieren para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando también el sistema lo mejoras, tienes un problema de uniformidad de riego y lo mejoras, digamos, logras eh, desbloquear el sistema por una estrategia de lavado, de acidificación, de limpieza del sistema, también hay mejoras, ¿no? Entonces, por cada 10 puntos de mejora, ahí hay en diferentes grupos de cultivo mejoras en el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, si un sistema pasa de 70% a 90% uniformidad de riego, tú puedes tener incrementos en el rendimiento en berries del 15 al 20%, en hortalizas del 10 al 14%, en frutales del 6 a 10%, y bueno, granos básicos, no sé, soya, maíces, trigos, pues de 4 a 8%, ¿no? Este es un estudio que se hizo aquí un productor en México, en donde también pues el ahorro de agua y nutrientes también obliga al productor gastar más. Entre más taponamiento tienes en la eficiencia del riego sea menor, el costo anual de agua es mayor y el costo también del fertilizante es mayor, porque tienes un taponamiento y entonces tienes que regar más porque el productor se está dando cuenta de que hay un taponamiento, algunas plantas están bien regadas, pero otras no, y lo primero pues es mandar más agua. Algunas van a quedar más encharcadas, pero les va a llegar agua a las que no les estaba llegando y al final es un costo adicional de agua y es un costo adicional de nutrientes, ¿no? Entonces, eh, esto se puede aterrizar en cada caso particular en base a la uniformidad de riego que se tiene. Y entonces, pues sí, una obstrucción del sistema significa también una baja eficiencia y un mayor consumo de agua y fertilizantes. Y al final, eso es gasto para el productor. Ahora, un taponamiento mineral te genera un taponamiento orgánico. Uno propicia el otro. El taponamiento mineral, que es la precipitación insoluble de las sales, fósforo con calcio, por ejemplo, fosfato cálcico, fosfato férrico, dependiendo del pH, eso te genera un crecimiento orgánico y que se genere biopelículas en el mismo sistema. Entonces el problema se vuelve mayor porque ya para limpiar un sistema de esos, pues ya no solamente necesitas ácidos, sino necesitas productos oxidantes de materia orgánica, porque un simple ácido, pues no, a la materia orgánica no le va a hacer nada. Entonces tienes que usar ácidos y aparte oxidantes para destruir la materia orgánica. Entonces el problema se vuelve mayor, más costoso y bueno, más complicado. También tiempos muertos en la producción, porque el productor pues tiene que parar, digamos, la producción, digamos, para poder limpiar su sistema, ¿no? Entonces son tiempos muertos en su operación. Entonces ya vimos cómo el pH pues juega un papel importante en la disponibilidad de los nutrientes. pHs altos, que normalmente son los pHs que se tienden a ver mucho en este sistema de producción, en el drenaje, por ejemplo, el drenaje nos indica mucho a nosotros
tipo de pH que tiene el drenaje nos indica la disponibilidad de nutrientes que la planta está tomando. Entonces, un alto pH reduce pues, la disponibilidad de nutrientes esenciales, como ya los vimos ahorita, ¿no? Fósforo, calcio, magnesio, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué afecta el pH? También hay temas nutricionales que afectan el pH, como es el incremento de la absorción de nitratos. Ustedes saben que las raíces siempre absorben un elemento e intercambian por otro, ¿no? Si absorben o toman un anión, la raíz saca otro anión. Si la raíz toma un catión, saca otro catión. Entonces, si absorbe nitratos, pues saca grupos hidroxilo o H's. Y el grupo hidroxilo en reacción con el CO2 disuelto que hay en el agua, forma bicarbonato. Y el bicarbonato es lo que le da la alcalinidad al agua y es lo que sube el pH del medio, ¿no? Por el otro lado, que baja el pH, altas concentraciones de amonio, por ejemplo, o cationes también como potasio, como calcio, que se dan también en un desarrollo generativo, donde la planta ya está en floración, en cuajado, amarre de frutos, donde la demanda de potasio es mayor también, pues entra catión amonio, saca catión hidrógeno, entra catión potasio, saca catión hidrógeno, y el ion hidrógeno pues acidifica el agua, ¿no? Entonces, también la nutrición es un factor que afecta el pH, ¿no? También qué tipo de fertilizantes estamos dando. Normalmente, siempre las recomendaciones, dependiendo del cultivo, pero siempre las recomendaciones es en una etapa inicial tú puedes permitir meter algo de amonio, ¿no? En las etapas iniciales de establecimiento, vegetativas, pero ya en una etapa productiva tú debes de quitar el amonio o bajarlo lo más que se pueda y dar más nitrato, porque el amonio además va a competir con los cationes que necesita más la planta en esa parte productiva, potasio, calcio, ¿no? Es un catión que también compite con esos otros cationes, entonces tratamos o recomendamos bajar también la cantidad de amonio en etapas más generativas. Entonces, al igual que la conductividad, les decía, el manejo diario del pH, el monitoreo diario. Cuando el pH es muy bajo, disminuir el amonio, disminuir la duración del riego también, aumentar la frecuencia, o sea, más pulsos, dirigir el cultivo a una condición vegetativa, o sea, disminuir la carga de fruto o ralear el cultivo. Cuando el pH es alto, alcalino, se puede incrementar un poquito, adicionar amonio, incrementar la duración de los ciclos, menos pulsos, más duración en cada uno de los ciclos de riego, o dirigir el cultivo hacia una condición generativa, incrementar la carga, hacer desoje o acidificar. Aquí también nosotros lo decimos de diferente manera. Todo lo que genere un confort para la planta, le damos una condición vegetativa. Todo lo que le genere un estrés a la planta, ya sea un estrés hídrico, un estrés salino, por fertilizantes, por conductividad, por agua, por lo que sea, todo lo que le genere un estrés a la planta es una condición generativa. Todo lo que le condicionemos a la planta en confort, buen riego, más pulsos, que no le falte agua, conductividades bajas, todo lo que sea confort es una condición vegetativa. Entonces, bueno, al mostrar estos pHs altos, pues tenemos estos problemas de taponamiento, de bloqueos y pues las estrategias es lavar y limpiar las centillas. ¿Cuál es la solución? Ahí estuvimos diciendo algunas cosas, pero quisiera aterrizar en dos o en tres, el uso de quelatos y polifosfatos. Los elementos menores, sobre todo el hierro, aquí me voy a enfocar al hierro, en el resto de los elementos menores, el quelato más usado es el EDTA porque tiene una condición de estabilidad muy amplia en pH. Pero en el caso del hierro existen diferentes quelatos, eh, que es el EDHA, el EDTA y el DTPA, ¿no? Entonces, estos tres quelatos tienen diferentes estabilidades de pH. El EDDHA tiene una estabilidad muy amplia, el EDTA tiene una estabilidad hacia 6,5, abajo de neutro, y el DTPA arriba de neutro, 7,5, casi 8, de estabilidad. También el sugerir ahí un buen quelato en los sistemas de producción es clave,
porque, como les decía anterior, los sistemas de desinfección, sobre todo sistemas de UV, hay quelatos que manchan la lámpara UV. Eso lo da mucho el EDTA, el EDHA, que tienden a teñir de rojo las lámparas. Entonces, cuando se tiñen de rojo las lámparas, pues baja la eficiencia de desinfección de la UV de la lámpara. Entonces, hay quelatos de nueva generación como el DTPA, que estos no tiñen de ese color a las lámparas y son más adecuados para sistemas de desinfección donde se tiene UV. Entonces, DTPA, ¿no? Y tiene una muy buena estabilidad para cultivos hidropónicos o de sustrato, ¿no? Hasta 7,5 su estabilidad de pH, bastante adecuado. Es muy raro ver pHs por arriba de eso. Si se llegan a ver pHs arriba de eso, es que la verdad es que hay un problema serio en el manejo y control ahí de ese lugar, pero es muy raro ver pHs que superen eso. Si no, pues hay que tomar cartas en el asunto y ver qué está pasando. EDDHA, por ejemplo, lo recomendamos mucho en suelo, porque en suelo pues sí es mucho más complicado modificar el pH de un suelo. Entonces EDDHA pues es muy estable en un rango de pH muy amplio, y EDTA en ciertas condiciones también, en condiciones de suelo ácido, quizás, que sepamos que los suelos son abajo de 6,5, 6, 5, 5, que los existen y que también en países como Colombia los hay. eh, Se puede usar EDTA, ¿no? Sin problema. Entonces, nomás por poner un ejemplo, cómo baja la eficiencia del quelato cuando se sobrepasa ese nivel de pH al cual es estable, ¿no? Veamos estos dos ejemplos, EDTA y DTPA. A nivel 7 de pH, en un nivel de 7, vean aquí el DTPA, la línea azul, todavía tengo un 70% de estabilidad, pero el EDTA ya tengo 30% de estabilidad. Entonces prácticamente ya no tengo elemento. Si estamos hablando de un producto que está al 13%, pues nada más saquen una cuenta muy sencilla, ¿no? 30% de 13, y eso es lo que está estable todavía en el quelato. Y acá el DTPA, pues el 70% normalmente vienen a concentraciones del 11%, 70% en el 11%, y pues estamos teniendo más elemento estable, más elemento quelatado todavía, y eso pues que le llegue a la planta en mayor cantidad, ¿no? Entonces, por eso vean cómo una pequeña diferencia de pH hace grandes diferencias en la eficiencia del producto. Y acuérdense que el pH es logarítmico. De 6,5 a 7, o nosotros decimos, pues es 0,5, ¿no? En términos numéricos, pues es poquito, ¿no? 0,5, pero el pH es una escala logarítmica. Acuérdense que una décima es logarítmico, entonces es muchísimo. Ese 0,5 diferencia es muchísimo. De 6,5 a 7 estamos hablando de un rango muy, muy grande en la escala logarítmica de pH. Otro es el uso de ácidos. Este también es clave y muy usado en el tema de neutralizar bicarbonatos y evitar taponamientos del sistema. Normalmente usamos una fórmula que es la siguiente: digamos, un mil equivalente de bicarbonatos multiplicado por el peso equivalente del ácido que se vaya a usar, por 1 entre la densidad del ácido, por 100 entre la pureza del ácido. Eso nos los da, aquí nada más puse un ejemplo con el ácido sulfúrico. Eso nos da la cantidad de mililitros de ácido que se ocupa para neutralizar un mil equivalente de bicarbonato en un metro cúbico de agua de riego. Aquí lo importante es que el productor sepa cuánto está regando, cuántos metros cúbicos. Y a veces es la parte complicada, porque muchas veces no se sabe cuántos metros cúbicos se riega. Por lo general es el tiempo, ¿no? No, pues riego 2 horas, riego 1 hora, riego. Bueno, pero eso cuántos metros cúbicos es, ¿no? Y se puede calcular y uno le puede ayudar al agricultor, ¿no? Pero es información que muchas veces el mismo agricultor no la tiene. Y bueno, hay que ayudarle en eso, ¿no? Para saber cuántos metros cúbicos está regando y saber la cantidad de ácido exacta que se necesita para tener un riego eficiente en un pH adecuado y libre de taponamientos. Ahora, en Haifa, ¿qué estamos también ofertando y llevando al mercado que te ayuda en ambos sentidos?
en un mejor aprovechamiento de agua y nutrientes. Dos productos, Multicar Resi, que es una fuente de nitrato de potasio premium que reduce la acumulación de sodio, y Grow Clean, que es un polifosfato de potasio que te ayuda a mantener el sistema limpio de precipitados. Voy a comenzar con Grow Clean, que es el polifosfato de potasio. El polifosfato es la cadena de ortofosfato, una unión de iones fosfato uno tras otro, formando una cadena, por eso se llama polifosfato, que evita la fijación de calcio y de magnesio, como lo vemos acá abajo. Las fuentes tradicionales, convencionales de fósforo, ya sea MAP, MKP, ácido fosfórico, la forma en la que viene el fósforo en esos productos es como ion ortofosfato. Y es muy fácil que precipite con un calcio, un magnesio, se le une, forma fosfato cálcico, fosfato magnésico y se vuelve un precipitado insoluble y es lo que genera el taponamiento. Al tener una cadena de polifosfatos como acá arriba, bajamos, reducimos, evitamos esa unión de calcio, de magnesio al ion fosfato y con esto también reducimos el precipitado insoluble. Entonces, al final hay una liberación gradual, el polifosfato se mantiene estable en la solución de riego, llega a las zonas radiculares, llega a la raíz empieza a hacer una liberación gradual del fósforo y al final pues le damos una protección al fósforo en todo, digamos, el viaje que tiene la nutrición, el agua y la nutrición en toda la línea de riego y en todo el campo. Algunos ejemplos que hemos hecho de medición de riego, algunos estudios tanto en el extranjero como en México, también más adelante viene uno local, en donde aquí en la barra naranja, 3 semanas midiendo el tiempo de riego para dar 800 litros de agua. Y la barra verde, lo mismo el tiempo que se necesitó para dar 800 litros de agua. Vemos como en las primeras 2 semanas, eh, 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 sí, la barra verde un poco menos de tiempo, eso nos indica que ya había un cierto taponamiento, pero para la semana 3 el tiempo que se necesitó para llegar a esos 800 litros de agua fue mayor que la verde aquí con el uso de polifosfatos y la naranja con la fuente, digamos, de fosfato tradicional, llámese MKP, una de las más usadas en los sistemas de invernadero, ¿no? Entonces, más tiempo para llegar a la misma cantidad de agua, es lo que les decía, ya hay una desuniformidad de riego. Otros ejemplos también, este muy parecido, antes de la aplicación de los polifosfatos o de Haifa Grow Clean, después de 26 días y después de 69 días de aplicación. Tres ubicaciones o parcelas, 7, 8, 9. El tiempo medido para llegar a los 850 litros de agua. Vean cómo antes de la aplicación ese era el parámetro de inicio. Después de la aplicación se empezó a corregir por, sobre todo, el que tenía más tiempo para llegar al mismo volumen de agua. Entonces, este era el que nos indicaba que teníamos un nivel de taponamiento ahí. Entonces, después de 26 días ya se emparejó con los otros dos lugares. Incluso se redujeron el 7 y el 8 también. Quiere decir que había un cierto nivel de taponamiento que se ayudó a bajarlo, a reducir, que se formara más, ¿no? O que fuera mayor eso. Y después de 69 días, pues prácticamente todavía una reducción menor en el tiempo para llegar al mismo volumen de agua, ¿no? Entonces, al final es optimizar el riego, bajando los precipitados con una fuente de polifosfato como Haifa Grow Clean. Esto es algo que hicimos también aquí en México con una universidad, SEICOR se llama, es una universidad que se especializa en sistemas de producción, en sistemas de invernadero, de cultivo protegido. Entonces llevamos también lo mismo, medimos en diferentes válvulas, en diferentes lugares, diferentes goteros, piquetas, cada válvula, para medir cuántos mililitros estábamos llevando en promedio, en promedio de todas estas válvulas y goteros que se muestrearon, por un lado y por el otro con el uso de Grow Clean, en donde vimos que efectivamente aquí teníamos más cantidad de agua que nos estaba llegando. Entonces eso nos daba un parámetro de que acá en el control o en la fuente que se estaba usando de fosfato convencional, ortofosfato, pues había un nivel de taponamiento.
Se midió la uniformidad, se sacó las desviaciones en cada una de las mediciones. En la barra naranja, pues ahí indicado como Haifa o indicado el uso de Grow Clean, menos desviación, menos taponamiento y el promedio pues también de las diferentes mediciones fue menor. Entonces, recuerden bien el dato que veíamos ahí anterior, el de uniformidad, que si nosotros mejorábamos en tantos puntos la uniformidad de riego, eso nos permitía mayor producción al cultivo. Entonces aquí pues nosotros también pudiéramos esperar al bajar el taponamiento, menos porcentaje de taponamiento en el sistema, pues pudiéramos pensar de que este lote, este lugar donde se llevó el tratamiento, pues tuviera mayor producción, mayor kilos, ¿no? Mayores toneladas por hectárea. Y eso pues viene más adelante, junto con otro producto que también usamos en este mismo estudio, que es el que les mencionaba, la fuente de nitrato de potasio que reduce la acumulación de sodio. Entonces, resumiendo, el uso de los polifosfatos es pues tener más fósforo disponible sin precipitados minerales, que nos ayude a tener un riego más homogéneo, plantas más vigorosas, más sanas, y al final que haya una mayor absorción de fósforo, pero también de los otros elementos que precipitan junto con el fósforo. Al precipitar el fósforo con estos elementos, pues no es solamente el fósforo que no le está llegando a la planta, sino también los otros elementos que están precipitados. Tener una mejor zona radicular, la importancia del fósforo en este sentido, en esta zona de raíces, un mejor crecimiento, un mayor color y pues mayor absorción de todos los elementos, ¿no? Este es el producto, Grow Clean, la fórmula es 53140. De ese contenido de fósforo 31, la mitad es polifosfato y la mitad ortofosfato, digamos, de tal manera o pensado el producto que tenga una fuente rápida de absorción a planta y un resto, otro 50% que esté protegido en el tiempo, ¿no? Que, que, que la, que la protección del fósforo también dure y la planta absorba a lo corto, pero también tenga disponibilidad hacia adelante, sin que esté precipitado. Nada más para poner aquí no sé si se vaya a escuchar el audio. Uh, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya casi terminamos, ya estamos en la última partecita. Ingeniero, ¿qué tal? Bueno, sí, normal podría de repente, no sé si tal vez unos 10 minutos o 15 a lo mucho. A Ajá. lo mucho, sí, sí, de hecho sí, yo Ah, creo ya. unos 10 minutos. Ya, entonces está bien, sí, continúe, no hay problema. Muy bien, el otro producto es referido al nitrato de potasio multicar resi. El sodio es un elemento que juega un papel importante o limita la producción de los cultivos. Normalmente el sodio está en el medio del crecimiento, viene por aporte del agua, pero también lo estamos llevando en los fertilizantes. Entonces, elegir fertilizantes bajo de sodio nos va a permitir tener una mayor absorción
de los mejores elementos, los elementos nutricionales para el cultivo, y evitar la acumulación de sodio, pues permite que la planta tome cationes que normalmente compiten con sodio, ¿no? Calcio, magnesio, potasio. Entonces, para tener una mayor producción, pues hay que buscar fuentes que no nos acumulen sodio en el sistema. Este es otro ejemplo de la fuente de nitrato de potasio premium. Digamos, nosotros lo expresamos, incluso el contenido típico de sodio en el producto. Todas las fuentes de nitrato de potasio tienen sodio. El que les diga que no, les está mintiendo, la verdad. Cuando la gente nos dice, oye, ¿estás diciendo que tiene sodio? Sí, dime cuál no. Dime cuál no. Todos tienen sodio, unos más que otros. Entonces es importante conocer el nivel de sodio que tienen los fertilizantes que están usando, porque eso es lo que te va a llevar a una acumulación importante al final, en un mes, en 10 meses de riego, al final una acumulación y un impacto en la conductividad eléctrica, un impacto que ya lo dijimos al inicio, la conductividad eléctrica, cómo impacta si nosotros nos pasamos en el tanto de lo que está el cultivo tolerando, pues bajamos la producción que podemos aspirar, ¿no? Entonces, lo que buscamos con el producto es que no llevemos acumulación de sodio al sistema, como pudiera ser alguna otra fuente con más contenido de sodio. Y al final, sobre todo en un sistema de recirculación donde buscamos aprovechar más el agua recirculada, entre más aprovechemos el agua recirculada, pues son ahorros para el productor, más agua que estamos reusando, y ese reuso de agua pues va con nutrientes también, y al final estamos eh, reduciendo el costo del productor en agua y nutrientes. Si nosotros rehusamos esa agua y sabemos que esa agua no lleva contenidos altos de sodio, pues podemos usar más porcentaje de agua. Aquí nada más un ejemplo en un estudio también que hicimos, 25% del agua era de reuso y 75% nueva, fresca. Entonces aquí prácticamente había un ahorro del 30%. Por otro lado, con buenas fuentes, con una materia premium como Multicar Resi, que te ayuda a no acumular tanto sodio, usamos 38% y 62% de agua fresca. Entonces un ahorro del 47%. ¿Eso qué significa para el productor? Pues muchísimo. Si ya le ponemos pesos y centavos al ahorro en agua y nutrientes, pues realmente es un buen ahorro que le podemos hacer al productor, una buena diferencia, ¿no? Entonces, les decía por qué es importante el sodio, porque interfiere con cationes elementales, nutricionales como calcio, magnesio y potasio, y sí existen diferencias considerables entre fertilizantes. El sodio aumenta la conductividad eléctrica en el sistema y limita el uso de nuevos fertilizantes. Si yo ya tengo una conductividad que está alta por el sodio, pues no puedo aplicar por aplicar nuevos fertilizantes. Al final, diferentes estudios nos han indicado que una menos acumulación de sodio es más nutrientes esenciales para la planta, ¿no? Testigo, Haifa, en donde sodio aquí con niveles altos, acá niveles más bajos, y por ende más elementos como calcio y potasio, ¿no? Un ejemplo, otro ejemplo en el mismo sentido, menos sodio, eso le permite a la planta tomar más calcio y más potasio. Y al final, más rendimiento, 12% de rendimiento en este estudio también llevado con Seicor, que va ligado con el anterior de los polifosfatos de Grow Clean. Combinamos menos acumulación de sodio, menos taponamiento y más rendimiento, ¿no? Entonces vean cómo ligado con la literatura que decía pues un nivel de mejora de tantos puntos, tú tenías un rango de aumento en producción, ¿no? Y aquí pues al final coincidió en el porcentaje de aumento por tener mayor uniformidad de riego y por tener mayor nutrición. Al final, Multi-NPK Resi es un nitrato de potasio con la menos cantidad de sodio que hay en el mercado, te ayuda a ahorrar agua y nutrientes, reduce la necesidad de lavar y eliminar sodio del sustrato o del suelo y te mejora, ayuda a mejorar la calidad del riego y la nutrición. Este es el video
pero lo voy a pasar o no sé si lo puedo mostrar. A ver. Sí, creo que sí, es cortito. Y bueno, para concluir, pues ser creativo con la construcción de la solución nutritiva con los fertilizantes. Hay que buscar la forma más práctica. Para eso hay un orden también en la construcción de la solución nutritiva. Como ejemplo, nitrato de amonio y MKP o nitrato de potasio y MAP. Con ambos combinaciones, nitrato de amonio, MKP, MAP, nitrato de potasio, yo puedo llegar, digamos, al mismo requerimiento, ¿no? Un milimol, fósforo, potasio, nitrógeno, y eso al final ocupo 218 partes por millón o miligramos por litro de cada una de las combinaciones. Pero pues ahí también viendo cuánto me sale la combinación esta o qué precios en el mercado está esta combinación o esta combinación para al final ya tener lo mismo, ¿no? Ahí es donde podemos ahorrar también mucho en el tema nutricional. No es necesario también muchas veces hacer tan compleja la nutrición. Al final, aquí está otro ejemplo, la misma combinación MAP, nitrato de potasio, los 218 gramos para tener esa cantidad de milimoles o partes por millón que la parte de abajo con cuatro productos y al final dices tú, bueno, la hago más compleja y la hago más costosa, ¿no? Muchas veces. Entonces hay que buscar la simplicidad también en la construcción de la solución nutritiva y el orden, porque eso nos va a ayudar mucho. A veces empezamos a hacer la construcción de la solución nutritiva y se nos quedó sobrado un elemento, nos faltó otro y ya lo tuvimos que agregar porque teníamos que complementarlo, pero pues ya nos excedimos de precio, del elemento, de muchas cosas, ¿no? Entonces, el orden debe ir así, comenzar con los cloruros, hay dos opciones, cloruro de calcio, cloruro de potasio, después llenar el calcio con nitrato de calcio, después ver si se necesita amonio y llenar, ya sea con MAP o con nitrato de amonio, escoger el ácido si se necesita o si se usa ácido en esa práctica en base a los bicarbonatos que tenga el agua, después llenar el fósforo, luego irnos al sulfato y tomar el elemento más bajo entre magnesio o sulfato. El que esté más bajo, el que se necesite en menor cantidad, tomarlo. Si es el magnesio, llenarlo con sulfato de magnesio. Y entonces llenar lo que sobra con el sulfato de potasio. Y por último, llenar el faltante de potasio con nitrato de potasio. Y así si se van en este orden, van a estar todos los elementos completos y no les va a quedar que se me sobró uno, me pasé de uno, me faltó en el otro. Van a tener el 100% en todos los elementos. Entonces no hay que complicarse, hay que elegir inteligentemente los fertilizantes también para poder ahorrar y bueno, ya saben que, o al final el resumen de esta plática, pues es la importancia de estos sistemas, es la medición constante, diaria, conocer, obviamente el conocimiento nos da muchas herramientas para poder mejorar y para poder también ahorrar en costos de producción y poder aspirar a mejor crecimiento y desarrollo de las plantas, ¿no? Mayor disponibilidad de nutrientes, un máximo desempeño del sistema y una mejor desempeño y salud del cultivo. Entonces, no olviden, como conclusiones, conocer los fertilizantes disponibles en el mercado,
asegurarse que estén utilizando fertilizantes de alta calidad, sobre todo en estos sistemas de producción muy tecnificados que exigen, la verdad, alta pureza y alta solubilidad en los fertilizantes. Revisar, estudiar todo el tiempo la calidad del agua, monitoreo del pH, monitoreo de la conductividad, medición frecuente y por supuesto pues consultar a los técnicos de Haifa que se encuentren en el camino, que les pueden ayudar con este tipo de cosas y asesorarlos de la mejor manera. Sería todo de mi parte. Exactamente 10 minutos se hicieron. Y bueno, no sé si quede espacio para algunas preguntas. Con mucho gusto trataremos de responder. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Gracias por la excelente exposición. La verdad han sido temas muy interesantes y muy útiles, ¿no? Para todos los que estamos en el rubro. Bueno, sí, vamos a pasar a leer algunas preguntas. De repente, ingeniero, no sé si pueda permitirme, o bueno, dejar de compartir la pantalla para yo poder compartir. ¿Correcto? A ver, déjame. Ujú, sí, no hay problema. Veo que tenemos algunas consultas por Zoom. A ver, un segundo. Ok. Sí, antes de continuar a la ronda de preguntas, bueno, recordarles a los asistentes e invitarlos a nuestro siguiente módulo, ya sería el penúltimo módulo, el módulo 12, que tiene como título Mantenimiento y Monitoreo del fertirriego. Se va a hablar de evaluaciones del sistema, data y toma de decisiones. En esta oportunidad, que es el siguiente jueves, el ponente será el ingeniero Miguel Jara, que es gerente regional de ventas en la zona centro, Haifa, Colombia. Entonces, los invitamos a que puedan asistir, es justo el siguiente jueves, a la misma hora, ¿no? 5:45 estaríamos comenzando. Bueno, ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Hay algunas consultas aquí por Zoom. A ver, acá le hago una consulta, ingeniero. Nos preguntan, en el caso del uso de los polifosfatos para aportar fósforo a los cultivos y a la vez limpiar los emisores de un sistema de riego por goteo, más o menos, ¿cuál sería la dosis a emplear? Yo sé que a veces esto es un poco específico, pero o algo que nos pueda comentar. Normalmente recomendamos entre 1 y 1,5 milimoles de fósforo. Eso quiere decir, bueno, en una solución madre, en este tipo de producciones que se hace 100 veces concentrada, una solución madre de 100 veces concentrada, eso nos da prácticamente, si nosotros vamos a meter 1 milimol de fósforo con la fuente que les presenté de polifosfato, eso sería alrededor de 22 kilos en un tanque de 1.000 litros de solución madre. Ok, correcto, ingeniero. Gracias. A ver, acá nos consultan también. ¿Qué fertilizantes se pueden usar cuando hay agua con alto contenido de cloro? Los fertilizantes que tengan nitrato de preferencia, cualquier fertilizante a base de nitrato, nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, algo de sulfato, pero más prioridad a los nitratos, porque los nitratos ayudan a desplazar o antagonizar la acumulación de los cloruros. El cloruro es un anión también, los nitratos es otro anión, y entonces, como decimos, ¿no? Por tema de cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Entonces, cargas iguales se repelen, una carga negativa con otra carga negativa va a antagonizar a la otra carga negativa. Si nosotros hacemos concentraciones a base de nitratos, eso nos va a ayudar a desplazar y antagonizar al anión cloruro, ¿no? A su antagónico. Correcto. Está bien, gracias, ingeniero. A ver, luego tenemos acá una consulta que nos indica, en un sistema de goteo donde el drenaje es casi cero, ¿en qué momento se recomendaría instalar recirculación?
Sí, en ese sistema de que no tienen drenaje, pues es difícil recomendar un sistema de recirculación, pues porque no estás teniendo drenaje que reutilizar, ¿no? Al final el sistema de recirculación, pues está hecho para aprovechar el drenaje y no desperdiciarlo o que vaya el drenaje al medio ambiente, ¿no? Entonces, si no hay un drenaje en el sistema, pues es poco probable poder poner un sistema de recirculación. Si hay algo de drenaje, habría que ver la cantidad. Si es poco, mucho, si es poco drenaje, puede ser que valga la pena todavía meter algo de recirculación, que ese poco drenaje coste, pague la inversión de un sistema de recirculación. Así aprovecharíamos, sea lo mínimo que hay de drenaje. Hay lugares en donde hay mucho drenaje, entonces se aprovecha mucha agua. Hay lugares en donde hay poco drenaje, pero pues se tendría que sacar el análisis de costeo para ver si con ese drenaje vale la pena instalar un sistema de recirculación. De acuerdo, gracias, ingeniero. A ver, de repente vamos con dos consultas más por el tema del tiempo. Acá nos preguntan si es técnicamente viable trabajar con drenajes cercanos a cero sin generar acumulación de sales ni desbalances en pH y conductividad eléctrica. Eh, en mi experiencia y mi opinión, no lo veo viable porque el no tener, digamos, el no tener acumulación de sales o que no te esté generando conductividad eléctrica, eso al final, como lo veían en pantalla, menos conductividad eléctrica, pues hay deficiencias de nutrientes en la planta. Vamos a tener plantas que puedan presentar alguna deficiencia nutricional si no le está llegando la conductividad adecuada. Ahora, mandar la conductividad adecuada también nos obliga a que tengamos drenajes, porque el drenaje nos sirve para desplazar las sales. De hecho, mucho trabajamos en parámetros que debemos de considerar más o menos generales, también cambian un poco por las condiciones climáticas, pero lo que decimos es, para saber cómo estás regando, si estás regando bien o mal, o mucho o poco, es tu conductividad de entrada versus tu conductividad de salida debe estar alrededor más o menos de un 30%. Si tú entras con 3, tu drenaje más o menos debe estar en un 3.6. Y eso te indica que estás regando, vamos a decir, bien. Tenemos que ver la condición climática, ¿no? Pero si tu entrada está en 3 y tu drenaje, vamos a decir, está en 5 y poco drenaje, quiere decir que no metiste agua y ahí también estás metiendo otro factor que te puede generar un problema, poca agua a la planta. Tu conductividad de salida de drenaje fue muy alto en comparación a la entrada. Entonces es poca agua. Si tu conductividad es muy cercana, entraste en 3 y saliste, vamos a decir, en 3 igual, o 3.2, pues quiere decir que estás regando mucho, estás metiendo mucha agua y realmente no estás dejando trabajar a la solución nutritiva y la estás, así como entras, está saliendo, ¿no? La misma conductividad. Entonces es un parámetro también que indica la cantidad de agua que estás metiendo. Entonces, no tener drenajes o cercanos a cero sin acumular sales y conductividad eléctrica, pues también lo veo un poco riesgoso yo. Ok, gracias, ingeniero. Ya, entonces vamos con la última pregunta. Eh, Nos consultan por el tema de las temperaturas altas. Si habrá alguna injerencia eh, que haya esas temperaturas altas en el proceso de reutilización del agua, básicamente a fin de controlar enfermedades fungosas y la circulación de nutrientes de Haifa, es lo que consultan. Mm, no sé si entendí bien la pregunta, si se refería a sistema de desinfección por temperatura, por alta temperatura, un sistema de desinfección por, digamos, por heating, por calentamiento.
Es un proceso muy efectivo, digo, lo que puedo decir es efectivo el sistema por calentamiento de agua, te ayuda a controlar enfermedades. Sin embargo, eh, no hay una afectación en cuanto a los nutrientes, pero sí es un sistema costoso y efectivo. O sea, la verdad es que no entendí muy bien la pregunta, si se refería al sistema de desinfección, de controlar enfermedades con este sistema. Y la circulación de nutrientes de Haifa, pues no hay ningún problema con un sistema de calentamiento, no afectas a los elementos, a los iones. Mm, sí, correcto. Sí, está un poco confusa, pero creo que está bien por ahí la respuesta. Más o menos es lo que también entendí de la consulta. Sí, Eh, ventajas, te puedo decir, es efectivo con casi todos los patógenos, es muy confiable la desinfección por temperatura. La desventaja es que pues es mucho consumo de energía, puede ser caro, muy costoso el equipo y la energía que se utiliza. Eh, y pues hay que tener mantenimiento, ¿no? Es lo que diría. Al final siempre hay que tratar de acompañar un sistema de desinfección con otro, ¿no? Ese sería mucho la sugerencia y no depender solamente de uno. correcto, sí, gracias, ingeniero. Entonces, esa me parece que sería la última pregunta, justo también ya por el tema del tiempo. Eh, bueno, vamos a continuar. Antes, recordarles a los asistentes que este módulo lo pueden volver a ver en nuestras cuentas, bueno, en nuestros canales tanto de Facebook como de YouTube. Ahí se van a colgar este módulo y los anteriores también ya los encuentran ahí colgados para que puedan volver a ver los videos y repasar. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Además comentarles, como ya lo veníamos diciendo anteriormente, que ya estamos verificados como Molinos y Cía, fertilizantes, nos encuentran en las redes sociales con ese nombre, pero siempre verificar que tengamos el check azul al lado del nombre, ¿no? Ya que están apareciendo algunas páginas donde están copiando nuestra información, pero siempre hay que estar al tanto de esto, ¿no? Y también recordar que no hacemos ventas ni promociones por redes sociales, así que tengan mucho cuidado. Todo siempre es vía el WhatsApp y canales oficiales de la empresa. Bueno, entonces tenemos, antes de pasar al sorteo que habíamos comentado, de todos modos, igual agradecerle al ingeniero Juan Manuel por su apoyo, por la excelente exposición, por haber compartido los temas de los que he hablado el día de hoy. Bueno, si desea de repente dar unas palabras para culminar o ir culminando. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y espero haber podido transmitir algo dentro de la charla, algo que les haya quedado. Para mí, con eso me doy por bien servido y pues agradeciendo aquí a la organización Molinos y Haifa Colombia por el evento y el éxito que han tenido en todos los módulos y los que le quedan todavía. Muchas gracias. Un placer haber estado aquí. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, Bueno, me gracias. despido. Saludos y buena tarde. Gracias, Juan Manuel, que estés muy bien. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ok, entonces con los asistentes que están aún conectados, vamos a hacer los dos sorteos. Empezaremos con el de Perú. Ya saben que les pediremos que por favor levanten la mano o comenten para verificar que están conectados y sean los ganadores. A ver, por favor, Andrés, si nos puedes apoyar. Ok. Entonces, mucha suerte. Vamos a ver. Sí, ahí tenemos a la ganadora de Perú, es Beatriz Choque. No sé si Beatriz se encuentra conectada, si puedes levantar la mano o dejar un comentario. Ah, sí. Ya levantó la Bien. mano.
Sí, sí, correcto. Está bien. Felicidades, Beatriz. Entonces tú eres la ganadora. Ya nos estaremos contactando contigo. Ok, entonces ahora pasamos al sorteo de Colombia. Igualmente les vamos a pedir que levanten la mano o escriban un comentario, si es que sale su nombre. Y listo, la ganadora es Mónica Arevalo. Mónica, igualmente, no sé si puedes levantar la mano, escribir un comentario para verificar que estás ahí. Mm. Ah, ya. Sí, ya nos comentó. Estoy presente. Listo. Felicidades también, Mónica. Entonces, eres la ganadora de Colombia. Para lo que es Perú, como ya le había mencionado, se han ganado lo que es el saco de Polyfit y para Colombia el saco de Pony. Así que bueno, felicidades a las dos ganadoras. Bueno, ya nos estaremos comunicando con ustedes para hacerles la entrega y las coordinaciones. Entonces, sin más que decir, bueno, gracias a todos nuevamente. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 5:45, para continuar con el penúltimo módulo y ya ir culminando con este curso. Gracias a todos, gracias Daniela, gracias André por el apoyo. Buenas noches. Muchas gracias, que estén muy bien.